La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada Love Sister. Esa noche, el viento de las montañas sopló apresuradamente, barriendo el techo de tejas cubiertas de musgo, haciendo que las paredes de madera crujieran como carbón. En el silencio, como una sábana del campo venezolano, solo el sonido de la respiración y la respiración humana calientan gradualmente la atmósfera. Tenía solo 20 años, yacía tranquilamente bajo una manta delgada. Afuera había oscuridad que cubría los campos de arroz intercalados con piedra caliza. Adentro había un recuerdo sin nombre, flotando alrededor de la silueta de una mujer. Esa persona es Micaela, la esposa de Aarón, cuyo hermano murió en un accidente mientras cincelaba rocas en una mina. Sor Micaela no se fue, sino que se quedó en la casa de azulejos enclavada en la ladera de la montaña, como si nunca hubiera pensado en irse. Para Pascual es a la vez una cuñada y una figura amable, que huele a las hojas y al sudor de los días, de ayuda al taller de piedra del pueblo. Micaela es rústicamente hermosa, discreta, no deslumbrante, de piel clara, y su cabello siempre huele a hojas de secreción mezcladas con humo de piedra caliza. La belleza de la mujer que experimentó no emborrachó a Pascual al principio, pero día a día era como una cuerda tallada en el corazón del joven. Desde pequeña, Pascual solía llamarla hermana Micaela. Su voz aún era torpe, llamándola como una temporada de arroz familiar junto al río Orinoco. No hacía falta ninguna razón. Pero cuando creció, cada vez que pasaba por su jardín, el corazón de Pascual daba un vuelco. Se sentó en el patio, bajo la sombra de las montañas de piedra caliza. Su largo cabello le cubría la espalda, y el olor a hojas era fuerte y fragante en todo el espacio. Era como una pintura lenta que Pascual quería ver para siempre. Cada comida que cocina es simple: sopa de espinacas al agua y pescado estofado, pero para Pascual es extrañamente delicioso. A menudo se reía levemente cuando le servía té verde. Su mano delgada ocasionalmente pasaba sobre la mano de Pascual, haciéndolo sonrojar, y se dio la vuelta apresuradamente. Pascual no se atrevía a pensar muy lejos, pero no podía ocultar la mirada más tiempo del necesario. Cada vez que se inclinaba para lavar bien los platos junto a la roca o le daba la espalda para secar la ropa al sol. Una vez, cuando llovía mucho, el techo estaba de tejas. Pascual la vio de pie recogiendo agua con una palangana de aluminio, con la ropa mojada pegada. En ese momento no fue Pascual quien lo disfrutó, sino un vago sentimiento que surgió, un impulso sin nombre. Solo sabía que si alguien la tocaba, Pascual no podría soportarlo. Pascual no durmió esa noche, se acostó y recordó cada detalle, sus ojos cuando sonreía, su pequeña figura con una camisa marrón desteñida, su voz llamándolo por su nombre cuando pedía arroz. Estaba boca abajo en la almohada, con el corazón latiendo con fuerza, no por el hambre, ni por el frío, sino por una mujer llamada Luna, cuya cuñada era 8 años mayor que él, que había entrado silenciosamente en su regazo durante mucho tiempo. La pequeña casa está enclavada en las montañas de piedra caliza cerca de la iglesia. Por la mañana solo podía escuchar el eco de las campanas de la iglesia y el leve olor a humo de incienso que salía de la cocina. Pascual se levantó temprano y se sentó junto al pozo de piedra para lavarse la cara. El agua fría adormecía ambas mejillas, pero el frío aún no era suficiente para calmar la sensación de latente en su corazón. Mirando a Micaela encorvada sobre la cocina, con ramas secas, el vestido de su anciana abuela abrazando su pequeña figura, Pascual de repente sintió que su corazón se retorcía, como si algo acabara de tocar el fondo. La hermana Micaela hablaba poco, pero sus ojos eran inusualmente profundos. En un momento dado, Pascual la vio parada en silencio frente al patio, mirando los campos de arroz intercalados con piedras, como si buscara algo perdido. Su cabello cayó a negro y se apretó suavemente sobre sus hombros. Pascual pasó sin atreverse a decir nada, solo inclinó la cabeza en silencio, a modo de saludo, pero su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho.
Esa tarde estaba sofocante y las nubes se extruían en racimos en la cima de la montaña. Pascual y Micaela trajeron las piedras de bellas artes para que se secaran en el patio, preparándolas para el horno de tallado. El sol era oblicuo. Su corpiño estaba manchado de sudor y polvo de piedra, cerca de su suave piel blanca. Pascual no se atrevió a mirarla durante mucho tiempo, pero sus ojos aún la miraban, y luego se dio la vuelta apresuradamente cuando vio su mirada. Seque las piedras un poco bien, no sea que la lluvia de la tarde se dañe. Mi hermana dijo que su voz era tan ligera como el viento de la montaña. Pascual asintió, pero en su corazón ya no prestó atención a la piedra, solo escuchó su corazón latir con fuerza. Por la noche, la madre de Pascual, Nancy, estaba cansada y fue al baño temprano después de comer. Pascual fue al patio y se sentó en la terraza, con los ojos mirando al cielo, contando las estrellas en el suelo de piedra caliza de la montaña. Micaela estaba lavando la ropa en el pozo. La luz de la luna caía. Su cabello estaba empapado, reflejando la luz brillante como la superficie del lago. Pascual escuchó el sonido del agua murmurando, el sonido de su hermana sacudiendo su camisa, y luego el sonido del viento soplando, haciendo que su camisa revoloteara en la cuerda. No se atrevió a acercarse, solo se quedó quieto. Sus ojos no abandonaron esa figura familiar. Después de un rato pasó, sosteniendo una canasta de ropa lavada en la mano, y un suave aroma a hojas pasó por Pascual. ¿No duermes, Pascual?, preguntó. Pascual se sobresaltó. Sí, hermano menor. Me senté un poco más fresco. Ella sonrió. Sus ojos parecían entender, pero no dijo nada más. Solo asintió levemente y entró. Pascual se quedó quieto, con el corazón latiendo con fuerza, las manos agarradas al dobladillo de su camisa. Ese sentimiento, la sensación de ser mirado por ella, cuando escuchó su voz, llamándolo por su nombre, fue dulce y lo hizo sentir culpable. En las noches que siguieron, Pascual durmió inquieto. Cada vez que cerraba los ojos, veía aparecer la imagen de Micaela tan claramente como si acabara de conocerse. Esos ojos, esas manos y la pequeña figura sentada con su cabello en la terraza eran como una talla de piedra que obsesionaba la mente de Pascual indeleblemente. Entonces, una noche, hacía viento y todo el pueblo se quedó sin electricidad. Pascual se tumbó escuchando el silbido del viento a través de las grietas de las rocas, escuchando las gotas de lluvia de principios de temporada golpeando ligeramente el techo de tejas. Estaba tratando de cubrirse el cuerpo con la manta cuando escuchó el sonido de pasos que se arrastraban fuera de la habitación del medio. Es la hermana Micaela. Ella susurró. ¿Está dormido Pascual? Antes de que Pascual pudiera responder, continuó. Mamá está dormida. Tengo miedo de los truenos. ¿Puedo sentarme aquí por un tiempo? Pascual se incorporó y se acercó al borde de la cama. Se sentó a su lado. Su respiración era ligera pero clara. El olor a hojas de su cabello se mezclaba con el viento y la lluvia, haciendo que el aire fuera espeso. Los dos no dijeron nada. En la oscuridad, Pascual sintió que sus hombros temblaban ligeramente. Preguntó en voz baja. ¿Tienes frío? ¿Puedes conseguir más mantas? Ella no respondió, solo sacudió levemente la cabeza, pero su cuerpo estaba un poco más cerca de él. Esa calidez, el olor familiar de las mujeres del campo, hizo que la mente de Pascual diera vueltas. Sintió que su mano parecía moverse automáticamente hacia adelante, tocando ligeramente su mano que descansaba en su regazo. Sus manos eran frías, pequeñas y suaves como pétalos de loto en la iglesia. Ella se sobresaltó, pero no se retiró. Los dos se sentaron así, tomados de la mano, sin hablar, sin moverse, solo escuchando el sonido de la lluvia afuera y el sonido de sus corazones latiendo en la oscuridad. Desde esa noche lluviosa, parecía haber una cuerda invisible en el corazón de Pascual que mantenía unida a la hermana Micaela. Comenzó a notar cada pequeña acción de ella, desde la forma en que se tiraba del cabello detrás de las orejas, hasta cada vez que extendía la mano para limpiar el polvo de piedra en la losa de bellas artes.
ya no era despreocupado primero, sino que sus ojos miraban con reserva, aprensión, pero no menos apasionados. Una tarde, cuando el sol caía a cántaros, Micaela invitó a Pascual al taller de arte en piedra para ayudar a arreglar las piedras talladas. Ambos trabajaron duro desde la mañana hasta casi el mediodía. El sudor empapó sus ropas, se pegó a sus cuerpos y el fino polvo de piedra blanca. El viento no sopló, solo el sol brilló y quemó su piel. Se sentó descansando en la base del árbol de higuera frente al taller, secándose el sudor de la frente, y dijo: «Mis manos están demasiado cansadas. Primero te saqué unos cubos de agua para lavar». Pascual asintió, aunque su corazón latía como el sonido de piedras cinceladas en un horno. Fue a buscar agua del pozo. Sus pies caminaban lentamente como para reprimir la confusión en su corazón. Cuando regresó, estaba parada allí, de espaldas, su bufanda envuelta sobre su cuerpo para revelar sus hombros blancos y redondos, y su espalda empapada en sudor y polvo de piedra. Volvió la cabeza y dijo con voz suave: «Ayúdame un poco, el agua está demasiado caliente, me temo que me quemará de nuevo». Pascual dio un paso adelante, sosteniendo el cucharón en la mano, y le metió cada cucharón de agua suavemente en el cabello. Cada chorro de agua se arrastraba sobre sus hombros y espalda, lavando el polvo de piedra, haciendo que Pascual se atragantara la garganta. El olor de las hojas se mezcla con la carne, fragante y extático. Pascual trató de ocultar su mirada. Su mano lo hizo suavemente, pero su corazón se agitaba. Estaba sentada quieta en una silla baja de madera. Su largo cabello estaba empapado, suelto sobre su espalda, y cada gota de agua rodaba por la parte posterior de su cuello, mojando la parte posterior de su camisa. «¿Puedo frotarme un poco la cabeza?», preguntó. La voz era suave como una corriente de aire a través de las rocas. Pascual hizo una pausa, le tembló la mano y luego la levantó. Sus dedos se toparon con su suave cabello. Su cabello era cálido, húmedo y sedoso como una nube. Pascual frotaba ligeramente, cada latido lento, haciendo y tragando secamente, sin atreverse a mirar su cuello, solo temiendo que no pudiera controlarlo. El hermano Aarón nunca me frotó la cabeza así en los viejos tiempos. De repente habló como si exhalara una tristeza larga. Pascual detuvo su mano, pero ella todavía se quedó quieta y no se dio la vuelta, solo inclinó la cabeza más profundamente. Pascual sintió que su corazón se apretaba y dijo en voz baja: «Si estás triste, no lo escondas solo». Giró la cabeza. Sus ojos eran tan suaves como el agua del río Orinoco, pero también tan profundos como el viento de una montaña. «Gracias», dijo en voz baja y tomó la mano de Pascual. Sus manos todavía estaban mojadas por el agua, tibias y temblando ligeramente. Pascual tomó una toalla de tela seca y se secó suavemente el cabello. Los largos cabellos negros, que estaban cargados de agua, yacían obedientemente en sus manos. Cada gota caía sobre la carne blanca. Ella inclinó levemente la cabeza, obediente como una niña. El viento de la ladera de la montaña sopla suavemente, trayendo el olor a incienso de la iglesia distante, el olor del suelo después del sofocante. Cuando Pascual se inclinó para limpiarse cerca de la nuca, inclinó ligeramente la cabeza. De repente, la toalla se le escapó de la mano y cayó al suelo. Se sobresaltó y rápidamente agarró la bufanda frente a su pecho. Pascual se inclinó para recogerlo, pero su mano tocó accidentalmente su mano, que era suave y temblorosa. En ese momento, los dos ojos se encontraron. Pascual se olvidó de todo el cielo y la tierra, solo para ver a Micaela aparecer como una mujer real, ya no una cuñada, ya no un pasado, sino un presente brillante y vívido justo frente a ella. Llamó a Pascual muy tranquilamente como el viento que pasaba por sus oídos. Por un momento de razón, la mano de Pascual descansó ligeramente sobre su hombro desnudo. Nadie se negó, ningún reproche, solo una respiración agitada y ojos confusos. Pascual dio un paso atrás, tartamudeando. «Lo siento». Se dio la vuelta para irse. Su corazón latía con fuerza, su corazón ardía como el fuego. Ella no dijo nada, solo respondió en voz baja,
Su voz estaba completamente perdida. Me voy a casa, es tarde, yo también debo estar dormida. Pascual salió. Sus pies caminaban sin sentir el suelo. Esa noche, Pascual no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de sus hombros desnudos, sus ojos y la sensación de la carne tocándose aparecían tan claramente como la brillante luz de la luna en el techo de tejas cubiertas de musgo. Esa brillante noche de luna parecía estar grabada para siempre en la memoria de Pascual, una marca tenue que era tan gruesa como una marca tallada en una piedra sin pulir. Al día siguiente hacía más calor de lo habitual. El sol parecía caer sobre el techo de tejas, calentando tanto el patio de piedra como el sendero que conducía al taller. Mamá iba a la iglesia y solo estaban Pascual y Micaela en la casa. Por la tarde, dijo: «Hace demasiado sol, estoy cansada, lo extiendo para ayudarte a brillar un poco en la raíz del águila, me acuesto a descansar un poco, el viento afuera es más fresco». Pascual no dijo nada, solo asintió y fue a buscar unas esteras viejas que estaban temporalmente alineadas debajo del árbol. El viento sopla a través de las hojas, susurrando como campanas de iglesia distantes. La sombra moteada del sol caía sobre el suelo rocoso. Estaba acostada de lado, de espaldas. Su respiración era suave, su camisa estaba manchada de sudor y polvo de piedra, mostrando claramente cada curva suave. Pascual yacía cerca de él, sin atreverse a respirar con dificultad. El olor a hojas de su cabello se mezcló con el viento, haciendo que su corazón volviera a latir. Pascual no supo cuándo su mano se había posado suavemente en su brazo como una suave brisa. Ella no reaccionó, solo se quedó en silencio. Fue este silencio lo que hizo que Pascual se atreviera. Su mano en su hombro era delgada y temblaba ligeramente. Pascual podía escuchar cada pulso de ese lugar, pequeño pero muy real, como un susurro. El viento sopló de nuevo. La estera se sacudió levemente y algunos granos de polvo de piedra se levantaron. La luz del sol penetraba, formando puntos de luz que caían sobre su espalda blanca. El espacio pareció cerrarse, solo quedaron ella y Pascual. En un momento de calma y peligro sofocante todavía no se dio la vuelta, pero Pascual tenía un presentimiento que conocía. Su mano tocó el dobladillo de su vestido hinchado en su pecho, muy suavemente, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Solo un ligero toque. El corazón ya se ha levantado. De repente se dio la vuelta. Pascual estaba tan asustada que quería levantarse, pero se volvió hacia Pascual, con los ojos bien abiertos, ni miedo ni culpa, solo algo que era a la vez suave y doloroso, como la luz del sol que atraviesa el dosel. La distancia entre ellos era tan estrecha que Pascual podía sentir su aliento, cálido y fragante. Ella no habló, no se dio la vuelta, ni retiró la mano de la suya. Pascual sintió que su corazón estaba desigual, como si estuviera al borde de un precipicio, y solo necesitaba inclinarse un poco para caer. Ella frunció los labios y cerró los ojos ligeramente, sin evitar ni invitar, solo como una aceptación silenciosa. Pascual se inclinó tímidamente, sus labios tocando ligeramente los labios de ella. Fue un beso que no tenía prisa, sino vacilante, lleno de miedo pero también ardiente. Exhaló ligeramente, su pequeña mano se deslizó en la mano de Pascual, apretándola con fuerza como si estuviera de acuerdo sin palabras. El espacio parecía estar en silencio, solo el sonido del viento y los latidos del corazón de las dos personas que cruzaban el límite. «Hermana», Pascual susurró, «¿sabes lo que estás haciendo?». Su voz temblaba como una hoja arrastrada por el viento. Pascual susurró, con la nariz enterrada en su cabello, «No sé, es solo que no quiero estar lejos de ti en este momento». Su aliento golpeó su cuello, llevando un anhelo sincero que la hizo temblar ligeramente. Se acostaron uno al lado del otro en silencio, pero el silencio no era frío, sino como una canción susurrada que solo ellos dos escucharon. La mano de Pascual descendió, apretando su mano con fuerza, como para abrazar a la mujer con fuerza,
incluso solo por ese mediodía dorado. No dijo más, pero sus ojos estaban ligeramente abiertos. Su mirada era como una estrella de mediodía, débil pero brillante y muy triste. Desde esa tarde, todo entre Pascual y Micaela no había sido igual. Nadie lo dijo, pero ambos sabían que habían cruzado los límites de una relación de cuñada a cuñada que debe preservarse. Su abrazo, beso y ojos cerrados en aceptación fueron como una marca indeleble. Sin embargo, la vida en el campo venezolano no permite que nadie sea libre por mucho tiempo. Solo una mirada extraña, un susurro en el mercado del alcohol es suficiente para hacer que la gente pierda la comida y el sueño. Pascual lo entendió, así que la evitó más y más después de ese día, pero cuanto más la evitaba, más la extrañaba. Cuanto más intentaba evitarla, más claramente aparecían sus ojos y su aliento, en su mente todas las noches. Esa noche, Micaela fue a cantar Quan Ho en la casa comunal del pueblo. La madre de Pascual se sentó en la terraza, remendando su ropa y refunfuñando. Mi hija canta en casa todas las noches. Pascual no dijo nada, pero su mano siguió doblando el libro sin poder leer una línea. Su mente solo pensaba en ella mientras montaba su bicicleta por el sendero de la ladera de la montaña. Su cabello recogido en un moño alto y su camisa marrón claro de 4 cuerpos abrazando su pequeña figura. Cuando el reloj marcaba poco más de las 8, Pascual se levantó, mintió y fue al mercado de alcohol a comprar papel, pero en realidad solo quería mirarla en silencio por un rato. La casa comunal del pueblo está cerca, solo hay que cruzar el campo de arroz intercalado con piedras para llegar. Pero cuando llegaron, las luces estaban apagadas y el patio estaba vacío. Pascual se detuvo para regresar cuando vio la lámpara de aceite parpadeando detrás del dosel. Se acercó, lentamente, como si tuviera miedo de pisar sus propias emociones. A través de las sombras, Pascual vio que estaba de pie con un hombre, el señor Tong, que jugaba a la calabaza en el equipo de Quan Ho. Extendió la mano y le quitó algo del cabello, un gesto muy suave, pero con Pascual una puñalada de cuchillo directamente en su pecho. Pascual se dio la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza, y sin esperar un segundo más, cruzó apresuradamente el camino, con polvo de piedra llenando sus pantalones sin darse cuenta. Cuando llegó a casa, Pascual no comió ni habló, cubriéndose la cabeza con una manta como para bloquear todos los sonidos externos. No durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la mano del señor Tong tocando su cabello parecía una talla que no se curaba. Casi por la mañana, hubo un leve golpe en la habitación del medio. La voz de Micaela sonaba tan suave como la brisa. «Pascual, ¿estás cansado?», no respondió. Después de un rato, la puerta se cerró muy suavemente, como si el sonido del viento se deslizara a través de las paredes. Pero en el corazón de Pascual resonó como un trueno en el cielo. A la mañana siguiente, Pascual fue a la fábrica de piedra y conoció a la señora Tan, la esposa del señor Hao. Ella sonrió y llamó. «¿Pascual vio a Micaela anoche?». Le pidió al señor Tong que arreglara la lámpara de aceite que se apagó durante la sesión de entrenamiento. Pascual hizo una pausa, con los pies enterrados como si estuviera arraigado. «Sí, arregla las luces». Ella asintió. «Sí, tu hermana no sabe qué arreglar. Afortunadamente, el hermano Tong ayudó. De lo contrario, el equipo no habría practicado». Pascual se quedó estupefacto, pero resultó ser solo una lámpara de aceite. Resultó que lo que vio, lo que lo hizo quedarse despierto toda la noche con celos, fue solo una rebanada accidental, una mera preocupación, un doloroso malentendido. Esa tarde, la comida fría de la tarde no se había recalentado. Dobló un trozo de pescado estofado para Pascual y dijo en voz baja: «El pescado de hoy es delicioso». Pascual preguntó en voz baja: «¿Almacén, hermano?». Ella asintió, una leve sonrisa, una sonrisa que no pertenecía a nadie más, ni a nadie más que a él. Pascual bajó la cabeza para comer. Su corazón estaba amargado y sus ojos estaban picantes. No sabía si era por vergüenza, por arrepentimiento o porque sentía tanto amor por ella,
que incluso un malentendido le daba ganas de gritar. La lluvia cayó esa tarde, como para eliminar cualquier duda y dolor restantes. Pero el corazón de Pascual no se detuvo con la lluvia, solo se ablandó como tierra caliza después de una tormenta eléctrica. Y en eso hay un amor que es más rico, más profundo y ya no tan ingenuo como antes. La lluvia de la tarde duró hasta la noche. El agua salpicó el techo de tejas, formando rayas húmedas abigarradas en las paredes de madera. En la casa, la humedad mezclada con el olor a humo de incienso viejo, el sonido del viento silbando a través del hueco de la puerta hizo que el espacio fuera más solitario. Pascual yacía acurrucado bajo la vieja manta. Sus pies estaban fríos, su corazón estaba enredado como la seda. Un suave golpe sonó en la puerta del medio, reservado y húmedo como la lluvia misma afuera. La voz de Micaela sonaba un poco vacilante. ¿Está dormido Pascual? Antes de que Pascual pudiera responder, la puerta se abrió ligeramente. Se quedó allí, empapada. Su delgada camisa de 4 piezas se aferraba a su carne. Su cabello estaba desordenado y algunas gotas de lluvia todavía rodaban por su frente. Se sentó, mirándola confundido. Antes de que pudiera decir algo, tembló levemente. Sus manos se curvaron y abrazaron sus hombros. «Hace demasiado frío. ¿Puedes prestarme una manta?» Pascual no dijo nada, solo tiró de la manta hacia un lado y se acercó un poco más. «Entra, hermana, estás toda mojada». Entró lenta y cautelosamente, como si temiera romper el silencio. Pascual le cubrió los hombros con la manta. Sus manos temblaban al tocar la tela húmeda contra la carne suave, y el calor se extendió gradualmente, no solo por la manta, sino también por la sofocante distancia entre los dos. Se sentó, apoyando la espalda contra la pared, con la respiración aún temblorosa. Después de un rato, inclinó la cabeza para mirar a Pascual, sus ojos tan profundos como el fondo del río Orinoco. «¿Todavía estás enojado conmigo?», preguntó en voz baja, casi una confesión. Pascual bajó la cabeza, apretando con la mano el dobladillo de la camisa. «No, no estoy enojado». Su voz estaba perdida. «Es solo que pensé». Estaba aturdido porque no sabía qué más decir. Ella se quedó en silencio y luego colocó suavemente su mano sobre la de él, sus delgados dedos fríos, e hicieron que el corazón de Pascual ardiera con extrañas emociones. «No sé cuándo has cambiado así». Habló con una voz tan lenta como una bocanada de vapor. Ya no es el niño de antaño. Pascual la miró. El relámpago exterior atravesó el espacio, iluminando su rostro, sus ojos llorosos, profundos, como si llevara algo que no se podía expresar con palabras. «A veces tengo miedo». Ella continuó. Sus labios temblaban ligeramente. «Me temo que soy débil. Me temo que no podré mantenerlo más». Pascual escuchó que su corazón se apretaba. Extendió la mano y tocó su mejilla ligeramente. Su piel estaba fría por la lluvia, pero aún suave, aún haciendo temblar sus dedos. No esquivó. Al contrario, cerró los ojos. Sus largas pestañas cayeron, húmedas como si acabara de acumular rocío. Un toque suave, como una confesión, como una rendición a una emoción que ha sido reprimida durante demasiado tiempo. «Te amo», susurró Pascual. Las palabras salieron como si estuvieran estallando, y su voz era ronca tan lentamente como cada palabra caía desde el fondo de su corazón. «Te amo mucho, no sé cuándo, solo sé que cada vez que te veo triste, siento dolor». Ella guardó silencio, pero sus hombros temblaron ligeramente, como si él acabara de encender un fuego en su frío corazón. Entonces, de repente, apoyó la cabeza en el hombro de Pascual. A la mañana siguiente, Pascual fue a la fábrica de piedra y conoció a la señora Tan, la esposa del señor Hao. Ella sonrió y llamó. «¿Pascual vio a Micaela anoche?» Le pidió al señor Tong que arreglara la lámpara de aceite que se apagó durante la sesión de entrenamiento. Pascual hizo una pausa, con los pies enterrados como si estuviera arraigado. «Sí, arregla las luces». Ella asintió. «Sí, tu hermana no sabe qué arreglar. Afortunadamente, el hermano Tong ayudó. De lo contrario, el equipo no habría practicado».
Pascual se quedó estupefacto, pero resultó ser solo una lámpara de aceite. Resultó que lo que vio, lo que lo hizo quedarse despierto toda la noche con celos, fue solo una rebanada accidental, una mera preocupación, un doloroso malentendido. Esa tarde, la comida fría de la tarde no se había recalentado. Dobló un trozo de pescado estofado para Pascual y dijo en voz baja: «El pescado de hoy es delicioso». Pascual preguntó en voz baja: «¿Almacén, hermano?». Ella asintió, una leve sonrisa, una sonrisa que no pertenecía a nadie más, ni a nadie más que a él. Pascual bajó la cabeza para comer. Su corazón estaba amargado y sus ojos estaban picantes. No sabía si era por vergüenza, por arrepentimiento o porque sentía tanto amor por ella que incluso un malentendido le daba ganas de gritar. La lluvia cayó esa tarde, como para eliminar cualquier duda y dolor restantes. Pero el corazón de Pascual no se detuvo con la lluvia, solo se ablandó como tierra caliza después de una tormenta eléctrica. Y en eso hay un amor que es más rico, más profundo y ya no tan ingenuo como antes. La lluvia de la tarde duró hasta la noche. El agua salpicó el techo de tejas, formando rayas húmedas abigarradas en las paredes de madera. En la casa, la humedad mezclada con el olor a humo de incienso viejo, el sonido del viento silbando a través del hueco de la puerta hizo que el espacio fuera más solitario. Pascual yacía acurrucado bajo la vieja manta. Sus pies estaban fríos, su corazón estaba enredado como la seda. Un suave golpe sonó en la puerta del medio, reservado y húmedo como la lluvia misma afuera. La voz de Micaela sonaba un poco vacilante. ¿Está dormido Pascual? Antes de que Pascual pudiera responder, la puerta se abrió ligeramente. Se quedó allí, empapada. Su delgada camisa de 4 piezas se aferraba a su carne. Su cabello estaba desordenado y algunas gotas de lluvia todavía rodaban por su frente. Se sentó, mirándola confundido. Antes de que pudiera decir algo, tembló levemente. Sus manos se curvaron y abrazaron sus hombros. «Hace demasiado frío. ¿Puedes prestarme una manta?». Pascual no dijo nada, solo tiró de la manta hacia un lado y se acercó un poco más. «Entra, hermana, estás toda mojada». Entró, lenta y cautelosamente, como si temiera romper el silencio. Pascual le cubrió los hombros con la manta. Sus manos temblaban al tocar la tela húmeda contra la carne suave, y el calor se extendió gradualmente, no solo por la manta, sino también por la sofocante distancia entre los dos. Se sentó, apoyando la espalda contra la pared, con la respiración aún temblorosa. Después de un rato, inclinó la cabeza para mirar a Pascual, sus ojos tan profundos como el fondo del río Orinoco. «¿Todavía estás enojado conmigo?», preguntó en voz baja, casi una confesión. Pascual bajó la cabeza, apretando con la mano el dobladillo de la camisa. «No, no estoy enojado». Su voz estaba perdida. «Es solo que pensé...». Estaba aturdido porque no sabía qué más decir. Ella se quedó en silencio y luego colocó suavemente su mano sobre la de él, sus delgados dedos fríos, e hicieron que el corazón de Pascual ardiera con extrañas emociones. «No sé cuándo has cambiado así». Habló con una voz tan lenta como una bocanada de vapor. Ya no es el niño de antaño. Pascual la miró. El relámpago exterior atravesó el espacio, iluminando su rostro, sus ojos llorosos, profundos, como si llevara algo que no se podía expresar con palabras. «A veces tengo miedo». Ella continuó, sus labios temblaban ligeramente. «Me temo que soy débil, me temo que no podré mantenerlo más». Pascual escuchó que su corazón se apretaba. Extendió la mano y tocó su mejilla ligeramente. Su piel estaba fría por la lluvia, pero aún suave, aún haciendo temblar sus dedos. No esquivó, al contrario, cerró los ojos. Sus largas pestañas cayeron, húmedas como si acabara de acumular rocío. Un toque suave como una confesión, como una rendición a una emoción que ha sido reprimida durante demasiado tiempo. «Te amo», susurró Pascual. Las palabras salieron como si estuvieran estallando, y su voz era ronca tan lentamente como cada palabra caía desde el fondo de su corazón. «Te amo mucho, no sé cuándo,
Solo sé que cada vez que te veo triste, siento dolor. Ella guardó silencio, pero sus hombros temblaron ligeramente, como si él acabara de encender un fuego en su frío corazón. Entonces, de repente, apoyó la cabeza en el hombro de Pascual. Es simple, pero conlleva todo un cielo de aceptación. Su respiración era apresurada, pero ya no temblaba como cuando entró por primera vez. Tú también. Habló en voz baja como el viento. Esa frase hizo que Pascual quisiera llorar, pero no pudo. Solo pudo apretar ligeramente sus hombros, envolviendo sus brazos alrededor de la mujer que había experimentado, como si quisiera protegerlo, como si quisiera abrazarlo con fuerza para sí mismo. Se sentaron en silencio así. Solo el sonido de la lluvia afuera caía uniformemente como la música de los cielos, ocultando todo en la oscuridad. Los toques no son apresurados, no apasionados, solo tiernos, honestos y comprensivos. Por primera vez, Pascual ya no la veía como una cuñada, una persona del pasado, sino como una mujer muy real, muy cercana, acurrucada en su regazo, tranquila pero seriamente. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, el sol salió temprano, pero no había dureza que se viera habitualmente. La luz penetró a través de las hojas y cayó sobre la estera donde Pascual yacía junto a Micaela. Abrió los ojos, que todavía tenía el calor de su hermana. Su corazón estaba tan disperso como la seda. El aire en la casa estaba extrañamente tranquilo. Solo el sonido del viento atravesando las rocas, algunos pájaros cantando desde la ladera de la montaña. La hermana Micaela todavía dormía. Su rostro se volvió contra la pared. Su respiración era constante y profunda. Su cabello largo caía sobre la almohada. Algunos mechones enredados en su cuello. Su piel blanca rozaba suavemente las marcas de su almohada, y la suave luz brillaba en su rostro, haciendo que su rostro fuera aún más pacífico, como una rama de loto con rocío nocturno. Pascual se quedó quieto, sin atreverse a tocar, sin atreverse a llamar. Temía que cualquier sonido rompiera ese momento. El momento después de una noche lluviosa estuvo lleno de lágrimas, pero también lleno de ternura. Después de un rato, se dio la vuelta, sus ojos se abrieron, su mirada atrapó a Pascual y se alejó. ¿Estás despierto? Su voz era tan ronca que parecía ser arrastrada por el viento. Sí, respondió Pascual sin apartar los ojos de ella. Se sentó, su mano tiró suavemente hacia atrás del cuello, moviéndose lenta y cautelosamente. Aunque todavía era la vieja camisa de 4 cuerpos, seguía siendo la hermana habitual de Micaela, pero la forma en que se la ponía era diferente, como si una nueva distancia se hubiera formado silenciosamente entre las dos. Fue al patio a lavarse la cara. Pascual se sentó en la casa, mirando su sombra a través de la pequeña puerta. Su figura estaba más delgada que nunca. Sus hombros parecían hundidos por algo que no la llamaba por su nombre. La madre Pascual se levantó después, miró la bandeja de arroz frío de la noche anterior y no dijo nada. Solo caminó en silencio hacia el taller de piedra. Pascual vio claramente los ojos de su madre, no enojados, pero tampoco más amables. Una mirada que era mitad sospechosa, mitad como si estuviera adivinando algo. La señora Micaela lava la olla, lava el arroz, cocina la cocina y cocina la sopa de gloria de la mañana como todos los días. Pero había algo diferente en la forma en que se movía, lentamente, con cautela y sin una sola mirada. Todo ese día se evitaron mutuamente. Yendo al taller, ella fue primero, Pascual se fue a casa después. Entró en la habitación de Pascual y se sentó afuera. Todo era igual, solo que el corazón de Pascual ya no era el mismo. Esa noche, Pascual se sentó asombrado en la terraza. La luz de la luna nueva se arrastraba detrás de las montañas rocosas. Los niños vecinos se invitaban unos a otros a atrapar grillos. Las risas que resonaron en todo el barrio hicieron que el corazón de Pascual se vaciara aún más. Se quedó quieto, sus ojos siguiendo la linterna parpadeante entre los niños, pero su mente vagó hacia la noche lluviosa. Sobre sus brazos, sobre la pequeña frase, como el viento, tú también. Después de un rato, salió la hermana Micaela.
sosteniendo la camisa que acababa de ser remendada, y las agujas estaban meticulosamente rectas. La madre de Pascual me dijo que me pusiera esta camiseta para ir a la escuela. No miró a Pascual, solo dijo en voz baja: «Me aferro a la camisa con firmeza, la uso para evitar rasgaduras». Su voz era profunda, sus ojos no abandonaban el espacio lejano. Pascual asintió, agarró la camisa en su mano y sus labios se crisparon. «Gracias». La pequeña oración parecía tener miedo de tocar algo que colgaba entre los dos. Nadie habló de anoche, nadie habló del abrazo bajo la lluvia, de los susurros que se ahogaron en el corazón. Pero había un miedo claro en los ojos de Pascual, el miedo de que si lo decía, todo se rompería, y si se callaba, ardería en su corazón hasta el final. Pascual entendió que a partir de ahora, la relación entre él y Micaela sería para siempre una larga sombra. Algo que es a la vez tabú y grabado como un toque en una piedra que nunca se puede borrar. Desde aquella noche lluviosa, Pascual y Micaela han vivido como dos sombras bajo el mismo techo. Nadie dijo nada, nadie tocó nada. Pero cada vistazo del otro era como llevar una ola subterránea, solo para estallar en lágrimas si no se contenían. La madre de Pascual, Nancy, no habló, pero la mirada en sus ojos cada vez que miraba a Micaela no era la misma que antes. A veces suspiraba en medio de una comida, o se sobresaltaba al darse la vuelta cuando veía a Pascual y a su hermana de pie uno al lado del otro, aunque no había nada inusual. Pascual comenzó a aprender a ocultar sus emociones. Bromeaba con sus amigos, comía la comida adecuada, iba a la fábrica a tiempo, pero no podía dormir todas las noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Micaela a la luz de la luna, sus hombros desnudos, temblando con el viento, su cabello despeinado por la lluvia y su pequeña mano apretando suavemente su mano en un momento de honesta confusión. La hermana Micaela también ha cambiado, sale con menos frecuencia o se sienta tranquilamente junto a la ventana, mirando a lo lejos hacia las montañas de piedra caliza. Una vez que su madre llamó durante 3 horas, se sobresaltó con ojos desconcertados, como si la hubieran atrapado haciendo algo que no debería hacer. Pascual vio esto y su corazón se hundió. Él lo entendió, no porque ella no quisiera estar cerca, sino porque ninguno de los dos podía. Por las tardes, cuando su madre salía del taller, Pascual se sentaba en el porche y ella se sentaba allí pero no hablaba. Ese silencio no es pesado, sino como una fina manta que cubre cosas que nadie se atreve a decir. Una vez, Pascual estaba a punto de hacerle una pregunta, solo una. ¿Te acuerdas? Pero las palabras que no se le habían escapado se ahogaron en la garganta, porque sabía que ella lo recordaba, y lo recordaba más que a él. Entonces, una tarde, el sol dorado brillaba por todo el patio. El viento soplaba ligeramente y la ropa se secaba rápidamente. Pascual llegó a casa de la escuela y vio a la hermana Micaela secando su ropa debajo de un árbol de higuera, su cabello recogido en un moño limpio, sosteniendo una camisa que acababa de ser exprimida del agua, su figura delgada con una camisa descolorida de 4 cuerpos. Cada movimiento lenta y cuidadosamente, la luz del sol penetraba a través de las delgadas túnicas, proyectando su sombra sobre el largo y triste suelo rocoso como un suspiro incesante. Pascual se paró en medio del patio, la miró durante mucho tiempo, su corazón latía con un fuerte impulso, como si algo que había sido reprimido durante mucho tiempo hubiera llegado al umbral. Sin pensarlo, sin dudarlo, se acercó y la abrazó por detrás. Se sobresaltó, sus manos que apretaban su ropa cayeron y el agua goteó en el suelo, pero ella no volvió la cabeza, no lo regañó, no lo apartó. Su cuerpo temblaba ligeramente, sus delgados hombros se doblaban silenciosamente y su boca estaba apretada como si estuviera tragando hipo. Pascual apretó los brazos. Su corazón temblaba de miedo, lástima y sin saber a dónde irían después de este momento. «Hermana, no puedo soportarlo más», susurró Pascual, su aliento en la nuca, llevando consigo el calor que se había acumulado durante días. Ella no respondió, pero su silencio no era un rechazo,
sino una aceptación silenciosa, su respiración más rápida, su pecho agitado bajo su abrigo mojado. En ese momento, el mundo entero pareció detenerse. Solo los latidos del corazón de las dos personas se mezclaron, solo el sonido del viento soplando a través de la ropa y la luz del sol arrastrándose por cada cabello. Y luego sonó un ruido muy pequeño desde el arbusto cerca del pozo de roca. Pascual se quedó atónito y se dio la vuelta. «Estás muerto». La madre de Nancy estaba allí, con los ojos bien abiertos, la canasta todavía en la mano, su rostro tan pálido como alguien que acababa de ver un fantasma. No dijo nada, solo la miró a los ojos, como si estuviera clavada en la escena frente a ella. La ropa de Micaela estaba mojada y desigual, y la mano de Pascual estaba apretada alrededor de su cintura. Ambos estaban tan rígidos como aquellos que acababan de ser expuestos a un terrible secreto. La hermana Micaela soltó la mano de Pascual, dio un paso atrás, con el rostro pálido y no quedaba sangre. Quería decir algo, pero Pascual no pudo decir una palabra. Los pies de Nancy se alejaron, caminando lenta pero pesadamente, como si llevara una montaña de rocas. Esa tarde no se oía el sonido de nadie pidiendo arroz, ni el sonido de las escobas barriendo el patio, ni el sonido de las piedras cinceladas que venían del taller, solo el silencio de una tormenta inminente. La hermana Micaela caminó por la noche, sin una palabra de despedida. Por la mañana, solo la camisa que remendó para Pascual estaba ordenada sobre la cama. La línea de la aguja estaba limpia, con cuidado de ahogarse. La casa está desprovista de pasos, ausencia del olor de las hojas descargadas, ausencia de suspiros. Todas las tardes se sentaba contra la puerta. Todo parecía ser recogido por alguien en una noche lluviosa sin previo aviso. Nancy no había dicho nada desde el día en que vio a Pascual abrazando a Micaela en medio del patio. Estaba petrificada, no enojada, no regañando, pero sus ojos miraban a Pascual todos los días tan afilados como un cuchillo, tan fríos como el agua de un pozo de hielo de invierno. Durante la comida, la taza que Micaela usa a menudo no se toca, la hamaca en la que a menudo se acuesta y nadie se atreve a sentarse, todo sigue allí, pero la persona parece no haber estado presente. Pascual no se atrevió a preguntar, no se atrevió a recordárselo, porque cada vez que abría los labios se encontraba con una mirada como un corte en la cara de su madre. Solo sabía que por la noche se sentaría a la sombra del arbusto, donde su madre había estado ese día. Su corazón estaba tan vacío como un patio de piedra que acababa de ser arrastrado por el viento. No lloró, pero sus ojos ardían, se nublaban cada vez que recordaba sus hombros temblando en sus brazos. Un mes después, en medio de un mercado de alcohol abarrotado, Pascual escuchó a un grupo de vendedores de pescado charlando. Luna, que la esposa de Aarón se ha mudado a Concepción, escuché que vende frutas en el mercado Long Bien. Está sola en la posada, es muy extremo, la habitación es pequeña, no puede estirar las piernas. Las palabras cayeron en los oídos de Pascual como una campana fría. Esa noche, Pascual se sentó solo en la parte trasera de la casa, boca abajo sobre sus rodillas. Quería correr hacia Concepción esta noche, encontrarla entre 100.000 personas, solo para hacer una sola pregunta. ¿Estás bien? Pero luego pensó en su madre, en su mirada, en los chismes que llenarían las puertas del pueblo, y en el joven de 20 años que aún no había salido de la escuela vocacional y que aún no había obtenido un título de albañil. Pascual no quería ser una carga, y mucho menos una mancha en la vida de Micaela. Quería que si podía encontrarla de nuevo algún día, sería un hombre verdadero, alguien que pudiera mantenerse erguido en medio de la vida, sin inclinar la cabeza, sin esquivar. A partir de ese día, Pascual estudió como loco. Tomó prestado un libro sobre técnicas detallado en piedra. Pedaleó 10 kilómetros hasta el taller de Fuch para aprender más manualidades. Dejó de cazar grillos y pasó las tardes sentado ociosamente a orillas del río Orinoco. Todas las noches estudiaba hasta altas horas de la noche. Mis ojos estaban rojos.
Mis manos estaban callosas porque sostenía un bolígrafo para sacar muestras de piedra. En un viejo cuaderno, Pascual escribió solo una línea con tinta morada. Debes ir a Concepción, debes convertirte en un buen albañil, debes encontrarte. Era una promesa que Pascual no podía ni se le permitía tragar. El día que Pascual recibió su certificado de buen albañil, su madre solo soltó una frase. Sube allí, recuerda no escuchar a las mujeres y luego vete a casa humillado. La frase fue como un corte contundente en su corazón, doloroso pero no sangrante. Pascual no respondió, solo inclinó la cabeza y empacó sus cosas. Sabía que su madre no había olvidado esa tarde, cuando se paró detrás de los arbustos, viendo algo que nunca imaginó que sucedería entre su hijo y su cuñada demasiado grande. Pero esta vez, Pascual no fue a escapar, fue a buscarlo, a volver como adulto, como alguien que podía pararse en medio del cielo y decir, no me equivoco al amarte. Pascual subió a Concepción con una mochila vieja, un mapa impreso de la biblioteca y un corazón que se había acostumbrado a los arañazos. Longbyern Market es vasto, lleno de gente, como si estuviera atascado. Pascual caminó por cada puesto de frutas, preguntó a cada vendedor, fue expulsado, regañado y alguien lo miró como un loco. «Chica espada, ¿tú? ¿Qué le debes?» Pero Pascual no se desanimó, hasta que una tarde lluviosa, la lluvia pareció lavar todo el polvo de la ciudad. Pascual vio una figura familiar, con un sombrero de hojas, sentada con manzanas en la canasta, con una espalda delgada y una camisa empapada por la lluvia pegada a ella. Pascual se quedó quieto, su corazón latía con tanta fuerza que se atragantó. «Hermana Micaela», llamó. La voz es pequeña, pero más fuerte que la lluvia. Volvió a aquellos ojos que habían impedido que Pascual durmiera durante muchas noches, todavía los mismos de siempre, tan tranquilos como el río Orinoco, tan profundos como el cielo estaba a punto de romperse. Ella no corrió, ni se dio la vuelta, solo se quedó allí mirándolo empapado, con el cabello pegajoso, pero sus manos aún agarraban la canasta de manzanas como un niño en los viejos tiempos. «Estoy despierto». Pascual sonrió, sus labios temblaban. «Voy a encontrarte». A partir de ese día comenzaron de nuevo. Todavía mantiene la distancia, todavía alquila su propia habitación, todavía va al mercado todas las mañanas para cocinar con una estufa de carbón de nido de abeja. Pascual alquiló una pequeña posada cercana, fue a trabajar como artesano de piedra en una bicicleta vieja y se detuvo para ayudarla a limpiar productos todas las tardes. Poco a poco, las dos habitaciones se fusionaron en una sola. Pascual es aprendiz durante el día, trabajo a tiempo parcial por la noche, moldes de piedra en la estación de tallado y tiene una comida para alquilar en una gran fábrica de piedra. Por la noche, todavía me siento y dibujo modelos bajo las luces amarillas que se arrastran. Todavía vende frutas, todavía va temprano al mercado, pero por la noche cocina arroz, lava ropa y se sienta al lado de Pascual cuando dibuja. La vida era dura, desposeída, pero por primera vez Pascual sintió que despertarse cada mañana era un día que valía la pena vivir. Porque había una hermana que tenía un compañero de fábrica que una vez se rió. «Estás enamorado de la anciana», susurró el conocido. «¿Quién es ese vendedor de manzanas? Escuché que tu madre ya lo sabe». Pero Pascual no lo ocultó ni lo negó. Una noche, después de terminar su turno, Pascual la llevó a una tienda de PHO en la acera. Comen mientras observan el flujo de personas. Los autos iban y venían. Pascual dijo, «Lo que digan, solo necesito que me creas». Bajó la cabeza, con los ojos llorosos. Pascual le apretó ligeramente la mano. «Estudiaré, trabajaré, ganaré suficiente dinero para casarme contigo adecuadamente. No me esconderé. Ya no le tendré miedo a nadie». Ella se rió, con la voz ronca por el viento y el polvo. Siendo albañil, necesitas generar confianza con el mundo. Es más difícil que tocar esa estatua. Pascual sonrió, pero sus ojos eran tacaños. «Entonces voy a hacer una hermosa estatua para que no tengas que escuchar a nadie». Y comenzaron a soñar.
una casita con una esponja vegetal en la terraza, una cocina que le gustaba y una mesa para que Pascual se sentara hasta altas horas de la noche. Y sobre todo, hay dos personas, una mujer que ha sido abandonada y un niño que se atreve a amar, se atreve a amar, se atreve a cumplir su palabra. La vida en la ciudad es difícil, pero cada día que pasa con Pascual está lleno de esperanza. Aprendió el oficio día y noche, trabajando sin descanso, solo con la esperanza de que algún día fuera lo suficientemente firme como para llamar a Micaela, su esposa, frente a la mesa del pueblo, no para esconderse o escabullirse como en los viejos tiempos. Pero la vida no siempre permite que las personas vayan hasta el camino elegido con 2 pies sanos. Cuando Pascual tenía 27 años, Micaela comenzó a toser. Al principio solo estaban secas unas horas. Dijo que porque fue temprano al mercado para encontrarse con el viento del río Araguay. Pero luego la tos duró mucho tiempo, ronca y cansada, y círculos oscuros en los ojos. Pascual estaba preocupado por atraerla para que fuera al médico. Ella sonrió. «Estoy bien, no te preocupes». Pero una mañana, cuando Pascual se despertó, la encontró acurrucada debajo de la cocina, todavía sosteniendo un manojo de manzanas sin lavar en la mano, y la olla de agua estaba hirviendo calientemente. Pascual la llevó al hospital, y después de muchas pruebas, el médico llamó a Pascual a una habitación privada y le dijo con voz profunda: «Cáncer de pulmón terminal». En ese momento, la cabeza de Pascual era como si alguien hubiera golpeado con fuerza. Sus manos y pies estaban fríos. Su boca estaba rígida y no podía decir una palabra. Después de enterarse de la enfermedad, Micaela confesó: «Fue al médico hace unos meses, pero lo ocultó porque no quería distraer a Pascual de su aprendizaje y trabajo». Los momentos en los que se sentaba asombrado junto a la ventana, las madrugadas en las que estaba cansado y no podía levantarse, eran todos signos. Pero Pascual no se dio cuenta. Se culpó a sí mismo hasta el punto de la locura. Pascual se ausentó del trabajo y se quedó en casa para cuidarla. Cocinó gachas, mezcló agua, frotó aceite y le lavó el cabello con agua acondicionadora por la noche. Como cuando incluso le hizo verter cubos de agua después de la sesión de fabricación de hielo. Una noche tenía fiebre. Pascual se sentaba todo el tiempo, no dormía, se limpiaba el aburrimiento de la toalla mientras trabajaba y le contaba sobre el modelo de piedra que estaba tocando. La primera estatua de Buda. Le dieron la casa de piedra que esperaba construir algún día, con un techo de tejas marrones, una ventana verde y una hermana parada en ella esperando que regresara. La hermana Micaela solo se reía cuando escuchaba. Su sonrisa era amable, pero no podía ocultar su cansancio. Sus pómulos estaban constreñidos, sus extremidades encogidas y cada tos le atravesaba el pecho, haciendo que Pascual palpitara en oleadas. Pero ella todavía trató de esconderse, todavía trató de sonreír, todavía dijo: «Estoy bien, mírame así, puedo vivir más tiempo». Pascual sabía que ella había dicho eso solo para aliviar su dolor, pero en su corazón había comenzado a formar un miedo, temeroso de que cuando se despertara mañana por la mañana, ella ya no existiera. Una noche, cuando la tos disminuyó, apoyó la cabeza en el hombro de Pascual, con los ojos oscuros y la mano delgada deslizándose ligeramente sobre el dorso de la mano. «Pascual, cuando toques la primera estatua, asegúrate de pasar a visitarme», susurró con una voz como el viento. «Prometo pararme en las nubes, agitar mi mano». Pascual la abrazó con fuerza. Las lágrimas caían por su cabello, negro y débil como si estuviera a punto de fundirse en la oscuridad. No dijo nada, porque sabía que si lo hacía, se echaría a llorar como un niño parado bajo la lluvia, llamando el nombre de una persona que le había dado la espalda y se había alejado en silencio. Sor Micaela murió temprano en la mañana, con un sol ligero. El sol del otoño de Concepción no era duro, sino que quemaba hasta el corazón. Pascual se levantó temprano. Estaba a punto de cocinar gachas, como de costumbre, cuando la vio acostada, inmóvil, con los ojos medio cerrados, la mano aún agarrada a un pequeño trozo de papel desmenuzado, en el que estaba su familiar letra cursiva. «Pascual, vive feliz, cásate, ten hijos, sonríe más que tú.
Cuando toque la primera estatua que te visite, prometo pararme en las nubes, agitando mi mano. Pascual se sentó a su lado. Las lágrimas no podían caer, solo ahogarse hasta el punto de obstruirle la garganta. Sus manos estaban frías, su rostro pálido parecía fundirse con la luz del amanecer, pero las comisuras de sus labios aún tenían una sonrisa vaga, la sonrisa amable que Pascual había visto en los viejos años. Cada vez que ella sacudía su cabello en la terraza, él le acariciaba el cabello, cada mechón tan suave como una nube, como un recuerdo, y luego le daba un suave beso en la mejilla. «Mantengo mi palabra». Pascual susurró con la voz perdida. «Puedo estar seguro de dormir un poco. No vayas demasiado lejos». El funeral de Micaela fue sencillo, sin trompeta, solo unos pocos viejos amigos, vendedores de frutas y la fila del mercado vinieron silenciosamente a despedirla. Pascual pidió quedarse con su ataúd y dijo: «Mañana te llevaré de regreso a Venezuela». Se había ido. La habitación del motel parecía estar medio vacía. Todas las mañanas, cuando se despertaba, Pascual seguía sobresaltado, extendiendo la mano hacia el otro lado de la cama. Cada vez que cocinaba arroz, todavía estaba acostumbrado a tomar un segundo tazón con la mano. Y todas las noches, el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de hierro corrugado le recordaba a Pascual la noche lluviosa del pasado. La noche en que se acurrucó en su regazo por primera vez, ambos temblaron de frío y lástima. Con el paso de los años, Pascual se graduó de la escuela vocacional, fue a trabajar como albañil y luego se casó. La esposa de Pascual es una chica de Tam Diep, amable, tranquila, que ama a Pascual con paciencia y cariño persistente. Tuvieron 2 hijos juntos, un niño y una niña, que vivían en una pequeña casa con una terraza con una esponja vegetal y algunas macetas de loto de piedra que a Micaela le gustaban. La madre de Pascual, Nancy, también envejeció mucho después del incidente de ese año. Desde que escuchó la noticia de la muerte de Micaela, no ha dicho una palabra. Pero cada vez que Pascual mencionaba su nombre, sus ojos ya no eran duros, sino que solo contenían algo parecido al arrepentimiento, una especie de redención tardía e inexpresiva. Un día, a principios del invierno, Pascual llevó a su esposa e hijos de regreso a Venezuela, llevándose su ataúd con ella. Compró una pequeña parcela de tierra en la ladera de la montaña cerca de la iglesia, plantó un loto de piedra, erigió hileras de pinos jóvenes y colocó una estela de piedra grabada con las palabras «Luna». Falleció como un viento de montaña, pero dejó un cielo suave para siempre. Ese día, toda la familia Pascual estaba junto a la tumba. Los 2 niños cantaban y recogían lotos de piedra. Su esposa encendió incienso en silencio, y Nancy se sentó al borde de la tumba, con los ojos nublados en la distancia. El viento soplaba, su cabello era blanco, nadie decía nada, solo el sonido del pino y el olor a incienso dulce se extendía por la ladera de la montaña. Pascual se arrodilló, puso su mano sobre la lápida y susurró suavemente: «Hermana, he terminado de tocar la primera estatua, y el segundo paso también está comenzando, y mi corazón sigue tan intacto como siempre, solo que ha aprendido a vivir sin lastimar a los demás. El viento sopla entre los pinos, el susurro de las hojas como la risa de Micaela, la sonrisa dulce como las hojas, como el olor del cabello enredado en la tarde de cada año, como una suave nostalgia que nunca desaparece». Después de llevar a la hermana Micaela de regreso a Venezuela, Pascual regresó a Concepción con la actitud de alguien que había pasado por una tormenta. Ya no es un joven que tiembla todos los días cuando le toca la mano. Ya no era la aprendiz que la conducía por todos los callejones de Concepción solo para vender unas pocas canastas de manzanas para ganar dinero para el alojamiento. Pascual es ahora un conocido cantero fino. Las estatuas de Buda en la catedral, los trabajos de piedra en Paraguay, tienen rastros de sus manos ásperas. A veces, en medio del caos de órdenes y dibujos, Pascual la recuerda inconscientemente.
la nostalgia no estalla como una tormenta, sino que se arrastra como el rocío de la mañana en las montañas, ligero pero frío. A veces, cuando estaba parado en medio del taller de piedra, el viento soplaba a través de su chaleco protector, el olor a polvo de piedra era fuerte. Todavía tenía un atisbo del olor de las hojas de secreción en algún lugar de su memoria. Ese olor persistía como su propia silueta que se había convertido en una marca en su corazón. Una vez, mientras limpiaba un viejo cuaderno de bocetos, Pascual encontró accidentalmente el cuaderno que había usado. El cuaderno era viejo, los bordes del papel estaban torcidos, pero la escritura aún era clara. Las cursivas estaban ligeramente inclinadas hacia la derecha e izquierda, como una mujer que siempre se inclinaba hacia él, aunque no se atrevía a ponerlo en palabras. En una página del cuaderno había una inscripción que hizo que Pascual se atragantara la garganta. Si un día amas a otra persona, no olvides limpiarle el cabello con acondicionador. Te frotas muy bien la cabeza, me gusta mucho. Pascual dobló el cuaderno y se recostó sobre la mesa. No porque estuviera triste, sino porque me dolía demasiado el corazón. El dolor no resultó fuerte, sino que hirvió a fuego lento como un guijarro en un río profundo y prolongado. La esposa de Pascual, Luna, no sabía todo sobre el romance entre su esposo y una mujer llamada Luna, pero sabía que había una mujer que había fallecido en la vida de Pascual muy profundamente. En una rara noche libre, cuando los niños estaban profundamente dormidos, Luna se sentó en el hombro de Pascual y de repente preguntó en voz baja: «Su nombre es Luna, ¿no?» Pascual no se sobresaltó. Él asintió. Se quedó en silencio por un momento y luego continuó: «No estoy celosa, solo espero que me cuentes un poco sobre ella de vez en cuando, para que pueda saber cuánto amaste una vez a la persona que amaste». Pascual se giró para tomarle la mano. Su corazón dolía de gratitud y dolor. «Gracias por no olvidarme». La hermana Luna sonrió suavemente. Sus ojos brillaban con una tolerancia muy femenina. El pasado no debe olvidarse, sino apreciar lo que está allí. Si no fuera por la hermana Micaela, no te estaría viendo como lo hago ahora. Sus palabras silenciaron a Pascuale. Entendió que amar a una persona no se trata solo de mantenerla en sus corazones, sino también de vivir la vida que le devuelven. Vivir por la bondad, la decencia y para que las personas puedan sonreír en algún lugar lejano. A partir de ese día, todos los domingos por la tarde, Pascual llevaba a su mujer y a sus hijos al parque y pasaba por la librería para comprar unos cuentos infantiles más para su hija, un modelo de construcción para los más pequeños. En el camino de regreso, el automóvil pasó por el antiguo mercado, el mercado Long Bien. Pascual no dijo nada, solo bajó ligeramente el acelerador, mirando hacia la esquina del viejo puesto de frutas. Todavía es una fila de viejos puestos de techo de hierro corrugado. Los compradores y vendedores están ocupados. El olor a manzanas, el olor a lluvia en el lienzo todavía está allí. Solo las personas sentadas desempacando manzanas, arreglando manzanas, sonriendo suavemente, se han ido. Pero Pascual no estaba triste, porque en algún rincón de esta concepción, en algún lugar entre millones de luces, había una parte de su vida que había vivido, elegido para ser bello y nunca se arrepintió. Con el paso del tiempo, el cabello de Pascual se tiñó de plata y sus manos, una vez tonificadas, ahora eran más delgadas debido a años de preocupación. Pero cada vez que alguien le pregunta al señor Pascual, ¿se arrepiente de algo en su vida?, él solo sonrió y negó con la cabeza. No, las cosas que se pierden siguen siendo parte de mi vida. Si no puedes olvidarlas, guárdalas. Con motivo de su 15º aniversario de bodas, Luna sugirió que la familia regresara a Venezuela para contarles a los niños sobre su ciudad natal y visitar la tumba de Micaela. Creo que será feliz si ve feliz a su familia, ella dijo. Pascual guardó silencio ante las palabras de su esposa. Sus ojos estaban amargados, no porque estuviera triste, sino porque su corazón estaba demasiado lleno.
Regresaron un día de julio, cuando el viento era ligero y las flores de loto de piedra florecían en la ladera de la montaña. Los dos niños corrieron recogiendo lotos de piedra. Luna se sentó a limpiar la estela, y Pascual se quedó en silencio mirando el paisaje familiar. Los pinos seguían susurrando, y el olor a tierra venezolana era húmedo, pero extraordinariamente agradable. Frente a la tumba, Pascual encendió varitas de incienso y colocó un manojo de hojas secas en la piedra del ojo silencioso. Bajó la cabeza y susurró: ¿Lo ves? Mi casa está tan llena como prometí. Todavía te extraño todos los días, pero ahora ya no tengo dolor. Eres un hermoso recuerdo que elijo guardar, no ocultar, no ocultar. Sor Luna puso su mano sobre el hombro de Pascual sin hablar. Su silencio es como un toque suave en una vieja cicatriz que no duele solo por saber que alguna vez existió. Esa tarde, toda la familia se sentó bajo el árbol donde Pascual y Micaela se habían reclinado en el pasado. El árbol todavía está allí. El tronco es más grande y extiende el dosel de par en par, fresco. Pascual me habló del día anterior. He estado aquí, he tocado rocas, he trabajado con una mujer llamada Luna, que me enseñó a amar a alguien con toda mi vida, preguntó la hija menor, aturdida. Entonces la señorita Luna es su ex amante, papá. Pascual se rió, frotándose la cabeza. Sí, no lo es. Luna no es una amante, es un padre agradecido, porque sin ti no sería tan grande como lo soy ahora. Luna se sentó a su lado. Sus ojos se calmaron bajo el sol de la tarde. No interrumpo, ni estoy celoso, porque entiendo que hay personas que no necesitan vivir a mi lado y siguen siendo parte de mi corazón para siempre. Y hay heridas que no se olvidan, sino para recordarnos que debemos ser más amables. Todos los días, a la vuelta, por el antiguo sendero por el que Pascual se metía en la fábrica durante las épocas de lluvias, veía a una joven pareja que se cargaba en una moto, con la ropa de sus esposas cubierta de polvo de piedra y un gran racimo de manzanas en las manos. Pascual sonrió. La imagen era demasiado familiar, como sacada de su propia memoria. No estaba triste, sino cálido, porque tal vez en algún rincón de su vida había otra hermana Micaela que estaba siendo amada por otra persona de una manera muy silenciosa, muy persistente, como solía amar. De vuelta en Concepción, esa noche, Pascual yacía junto a su esposa escuchando el suave sonido del ventilador de la cámara y el sonido de su hijo respirando uniformemente junto a la cama. El sueño llega lenta pero profundamente. En su sueño vio a Micaela sentada bajo el alero de su antigua casa. Su cabello era largo, sus manos estaban apretadas sobre sus rodillas y sus ojos miraban los campos de arroz intercalados con rocas. Se dio la vuelta y sonrió muy levemente y dijo: «Has cumplido tu palabra. Pascual es muy bueno». A la mañana siguiente, Pascual se despertó y abrió la puerta del balcón. El sol llenó la casa. En la terraza, el enrejado atigrado de la señora. Luna acaba de ser regado. Una flor de color amarillo brillante florece grande, redonda y fragante, con el olor de las hojas. A finales de ese año se enfrió temprano. La ciudad no tiene un invierno pronunciado como Venezuela, pero las corrientes de aire a través de las puertas y el techo de hierro corrugado todavía hacen que Pascual se acobarde todas las noches. La pequeña casa que él y Luna compraban a plazos todos los días, ahora ha sido remodelada espaciosamente, con una habitación separada para los dos niños, una terraza para plantar melones y un lugar para colgar algunas macetas de loto de piedra que la esposa de Pascual todavía riega todas las mañanas. Una tarde de fin de semana, cuando Pascual estaba reorganizando viejos dibujos, su hija menor corrió de repente, con un garabato en la mano. «Papá, esta es mi casa, y esta es el hada, ¿sabes?» El hada dibujó según la señora. «Luna, estás de pie en las nubes, con el pelo largo y una sonrisa amable como tu madre». Pascual hizo una pausa. Su corazón parecía estar apretado por alguien. Cogió el papel, miró los variados trazos infantiles de la pluma y le picaba el puente de la nariz.
El hada en las nubes, con cabello largo y negro, se para frente a una casa con melones dorados. Las cosas no son perfectas, pero son muy similares. Se volvió hacia ella y le frotó la cabeza, su voz apagada. Sí, la señorita Luna debe estar sentada en las nubes mirando ese dibujo. Dibujas muy bien. Esa noche, después de convencer a su hijo para que se durmiera, Pascual se sentó sola en el balcón. El viento sopla salvajemente, llevando el olor a tierra húmeda y flores de melón mezcladas en la niebla. Su mano sostenía la taza de té de jengibre ya preparada de su esposa. Sus ojos miraban hacia el cielo opaco en medio de la ciudad. En mi cabeza, los recuerdos regresaban como una película en cámara lenta. Los pueblos venezolanos están en la temporada de arroz maduro. Por la tarde se sentó con el pelo suelto. En la primera noche lluviosa se deslizó en la habitación del medio y el abrazo asfixiante en la raíz del águila todos los años. Pascual no lloró. Hacía mucho tiempo que no lloraba cuando pensaba en ella. Pero esos sentimientos siguen intactos. Simplemente se apagan. Yacen en el fondo del corazón, como una piedra en el fondo de un río. Nadie ve, pero siguen pesados. A la mañana siguiente, Pascual tomó el auto para ir al trabajo y accidentalmente deslizó su mano sobre la olla de hojas secas que Luna acababa de recoger de su ciudad natal. El olor de las hojas de secreción de repente se elevó extrañamente, haciendo que el corazón de Pascual se acelerara. Se detuvo, se inclinó para recoger un tallo que había caído al suelo y lo hizo girar en su mano, como si estuviera agarrando un recuerdo que aún no se había guardado. «Traes algunos al taller para oler la habitación». La voz de Luna sonó detrás de ella, tan ligera como el viento de la mañana. Pascual se dio la vuelta para ver a su esposa sosteniendo otra canasta de hojas al ras. Al escuchar este olor, también extraño mi ciudad natal. Extraño a la hermana Micaela. Es extraño. Ella dijo. Pascual sonrió y asintió. No hace falta decir nada más. Basta con asentir y echar un vistazo para entenderlo. En esta casa, Micaela nunca se fue realmente. El día de persuadirla ese año, Pascual no organizó el espionaje. Solo cocinó una olla de sopa agria de pescado cabeza de serpiente, y un puñado de gloria de la mañana hervida era su plato favorito. Toda la familia se sentó a comer simplemente. La hija mayor preguntó, «Papá, mañana seremos mayores. ¿Te acuerdas de Micaela?» Pascual me miró. Sus ojos se suavizaron. «Hermana Micaela, ¿recuerdas? Mientras mencionemos nuestros nombres y hagamos cosas amables, lo recordaré para siempre». Esa noche, Pascual volvió a soñar con ella, pero esta vez no era el mismo sueño viejo y vago que las noches anteriores. La señora Micaela estaba sentada en una manta de bambú en la terraza, con el cabello aún largo, su vieja camisa marrón de 4 piezas, su mano sosteniendo un manojo de manzanas y su boca con una sonrisa torcida. «Todavía me gusta comer verduras hervidas. Es una desventaja terrible». Pascual se acercó y estaba a punto de decir algo, pero se llevó la mano a la boca. «Familia, no lo digas». «Lo sé». Habló y desapareció como el humo del incienso que se disipa en el viento, dejando a Pascual un silencio, una leve nostalgia, pero que lo seguiría por el resto de su vida. Después de ese sueño, Pascual ya no vio regresar a Micaela, no por olvido ni por calma, sino porque ella misma parece comprender que los que se quedan necesitan estar en paz para seguir viviendo, para no ser retenidos por lo que está lejos. Pero en el corazón de Pascual, su figura seguía siendo como un fuego humeante, que nunca ardía, pero nunca se extinguía. La vida fluye a un ritmo lento. Pascual sigue trabajando, su mujer sigue cuidando de los niños. Los 2 niños crecen día a día, obedientes y aman a sus padres. A veces, en su tiempo libre, toda la familia se lleva al parque, visitando la tienda de fideos al final del callejón, donde Pascual una vez tomó la mano de Micaela y prometió tocar una amable estatua. A última hora de la tarde, cuando Concepción estaba en la temporada de lluvias, Pascual tuvo la oportunidad de regresar a un antiguo taller de piedra en el distrito de Cao Giai. Era un taller de piedra de bellas artes, donde solía sudar bajo el sol abrasador,
Una vez se paró en medio del polvo de piedra y soñó con una casa privada para los dos. Los largos pasillos, las mismas ventanas impresas con la sombra del atardecer, hicieron que Pascual sintiera inconscientemente un latido. Caminó hasta la azotea, donde se había sentado muchas veces dibujando patrones, sosteniendo una taza de café frío en la mano, con los ojos fijos en el cielo distante, imaginando a Micaela de pie en la terraza, con el cabello ondeando al viento. Ahora en el techo hay un balde de agua. Se traen algunas macetas de loto de piedra para que se sequen al sol, pero la vieja sensación aún no se pierde. Es solo que ya no hay nadie esperando al otro lado de la puerta. Al salir de la fábrica, Pascual visitó el mercado de Long Bien. No se lo dijo a su esposa, ni se llevó a sus hijos con él. Solo caminó tranquilo, solo entre las hileras de frutas y pescado. En ese lugar, Micaela solía sentarse con manzanas, sonreír con los clientes, secarse el sudor con mangas viejas y gastadas. Ese puesto de manzanas ahora pertenece a una niña que vestía pantalones negros de spandex y el cabello recogido, discutiendo con la abuela del mercado. Pascual observó un momento y luego se dio la vuelta. Compró un manojo de hojas secas de secreción, algunos tallos de color verde claro y un olor agradable, y regresó a casa. Esa noche, Pascual se sentó a cocinar una olla de champú para su esposa, tal como solía hervir agua para Micaela. Su esposa lo miró y sonrió. ¿Por qué es tan romántico hoy? Él solo respondió suavemente. Naturalmente recuerda. La hermana Luna no preguntó a quién extrañaba. Lo entendió. Y fue que no preguntar eso fue lo que más le conmovió a Pascual en su vida. Tener un compañero no necesita preguntar por el pasado. Solo aceptar el presente es una gran felicidad. Pascual lavó el cabello de su esposa muy suavemente, pasando cada dedo por su cabello como lo había hecho con Micaela. El olor a hojas de secreción se eleva, la nostalgia se arrastra por cada mechón de cabello, haciendo que la pequeña cocina se sienta como volver a hace 10 años, donde una mujer sentada junto a un recipiente con agua inclinó ligeramente la cabeza para usar a un joven padre torpe frotando cada dedo en su suave cabello. Después de terminar, Luna se secó el cabello, se dio la vuelta y preguntó: ¿Se lavó el cabello así en el pasado? Pascual se quedó en silencio por un momento y luego asintió. Sí. Mi favorito son las hojas de secreción hervidas con bodhisattva, que son tan fragantes como el sol de la tarde venezolana. La señora Luna se rió, su voz se calentó. Así que mañana iré al mercado a comprar un bodhisattva seco. Lo dejo en casa y siempre huele así. Déjala volver y jugar. Pascual miró a su esposa con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por lástima, amando tanto a la anciana que se había ido como a la mujer actual que se quedaba. Ambos, a su manera, completan la vida de Pascual. Uno es la memoria, el otro es la realidad, a la que ambos Pascual le debe una carta de amor, que no se puede contar por años. Antes de acostarse, Pascual se paró en el balcón, mirando hacia el cielo, la luna nueva colgando detrás de la hilera de edificios de gran altura y una ligera brisa que pasaba. No llamó ni esperó a que nadie respondiera, solo cerró los ojos y susurró como si enviara una frase a las nubes que no había tenido tiempo de decir. Hermana, estoy viviendo bien, muy bien, así que puedes estar segura. Una mañana de primavera, el cielo estaba cristalino. El sol era suave a través de cada hueco de hojas en el pequeño jardín frente a la casa. Pascual se levantó temprano, preparó una taza de té, llevó el auto hasta la puerta y luego, involuntariamente, se quedó en silencio mirando los melones en el porche. El enrejado de melón todavía florece uniformemente todos los años. Las enredaderas se estiran y las flores amarillas son tan brillantes como la sonrisa de la memoria. Hoy es un día especial. Pascual fue invitado a ser el supervisor principal de un proyecto de petroglifos en la iglesia, a pocos kilómetros de la antigua casa. La tierra en la que nació solía dejarla, solía traer a Micaela para que se acostara. Ahora va a haber un nuevo edificio, no un edificio, no una zona comercial,
sino un lugar donde se recogerá a los niños cada mañana, enseñándoles a leer y escribir nombres como el propio Pascual solía aprender en el pasado. En el camino de regreso, Pascual se detuvo en un pequeño cementerio en la ladera de la montaña. Flores de loto de piedra floreciendo y un suave aroma que se extendía por el viento. Colocó el manojo de hojas de secreción sobre la tumba de Micaela y se sentó en silencio. Ya no hacía frío. Había flores, pinos, hierba suave e incluso las huellas de los niños que habían seguido a Pascual para visitarlo. Sirvió una taza de té, la colocó frente a la lápida y luego dijo lentamente: «Hermana, la construcción de la iglesia está a punto de comenzar. Estoy asignado para cuidar la estación principal de tallado. Haré meticulosamente cada cincel y patrón como si me tocara una estatua nueva y estable con suficiente luz solar y viento para pasar». Las hojas de loto de piedra se balancearon y el sonido de los pinos sonó como susurros. Pascual miró al cielo. Sus ojos seguían tan profundos como cuando tenía 20 años, solo que ahora había más estabilidad, calma y paz en esa mirada. Poniéndose de pie, Pascual se cepilló las manos, ajustó el manojo de hojas y se inclinó. En el camino de regreso se detuvo en una tienda de agua en la cabecera del pueblo y pidió una taza de café negro helado. En el pasado, Micaela lo odiaba mucho y cuando lo bebía, fruncía el ceño y decía que la veía. Se sentó y tomó un sorbo, su boca sonriendo. Su sonrisa no era ni triste ni feliz, solo la de alguien que había pasado por las heridas, las pérdidas, las retenciones y finalmente aceptó. Por la tarde, los dos niños corrieron hacia la puerta para dar la bienvenida a su padre. El niño más pequeño levantó la mano para mostrar su nueva pintura en clase. «Mira, dibujé la iglesia. Hay un árbol de loto de piedra frente a esa puerta». Pascual sonrió y lo levantó, tocando sus labios con su frente. «Tan bueno. Mañana, cuando la iglesia esté terminada, te llevaré a verla y les contaré sobre la señorita Luna». La hija menor intervino furtivamente. «La señorita Luna es el hada de mi familia, ¿no?». Toda la familia se rió. Las risas, en el sol de la tarde, resonaban a través de los melones, a través del patio de piedras, a través de la ventana donde Luna estaba lavando los platos, brillando suavemente como el sol brillante en el río Orinoco. Esa noche, después de una comida acogedora, Pascual salió al balcón y se quedó un rato mirando el cielo estrellado. Sopló una ligera brisa, trayendo consigo el olor a hojas de la olla seca que Luna acababa de secar. Las luces de la calle brillaban en la distancia, pero la mente de Pascual se remontaba a los viejos tiempos. Por las tardes, junto al taller de piedra, el sonido del cincelado sonaba constantemente y el olor a hojas que emanaba del cabello de Micaela flotaba. Cada vez que ella se agachaba para limpiar el polvo de piedra de la losa de Bellas Artes, él sacaba de su bolsillo un viejo trozo de papel, la carta que Micaela había dejado antes de morir. Letra cursiva familiar. «Pascual, vive feliz, cásate y ten hijos riendo más que tú. Cuando toque la primera estatua que te visite, prometo pararme en las nubes, agitando mi mano». Pascual lo dobló, lo guardó en el cajón del escritorio y luego entró en la habitación. Luna estaba arrullando a su hijo para que se durmiera. Su voz era tan suave como el viento. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano, la mano que había cruzado la espina con él. «Gracias», dijo Pascual, «por estar conmigo, incluso cuando mi corazón aún está intacto». La hermana Luna le apretó la mano ligeramente y respondió suavemente: «Debe estar muy feliz, porque finalmente estás viviendo una vida plena». Pascual asintió sin decir nada más. Afuera, los melones se balanceaban con la ligera brisa y la luna llena era de color amarillo brillante en el cielo, como si hubiera una mujer de cabello largo sentada en la terraza sonriendo. En los años siguientes, la vida de Pascual se desarrolló a un ritmo idílico pero significativo. Se convirtió en un conocido cantero fino en Concepción, pero su corazón siempre estuvo en Venezuela, donde las laderas de piedra caliza, los campos de arroz intercalados con rocas
y el sonido de las campanas de las iglesias aún resuenan en la memoria. Cada obra que talla, desde la estatua de Buda hasta el patrón de la puerta de la iglesia, lleva una parte del alma de Micaela. La mujer le enseñó a amar, apreciar y vivir con amabilidad. Luna, con su tolerancia silenciosa, siempre ha sido un apoyo sólido para ayudar a Pascual a construir una familia próspera, donde sus 2 hijos crezcan entre risas e historias sobre su ciudad natal. Cada año, con motivo de la muerte de Micaela, Pascual lleva a la familia de regreso a Venezuela. Se detuvieron en un pequeño cementerio en la ladera de la montaña, donde una estela de piedra grabada con su nombre todavía se encuentra tranquilamente entre las hileras de pinos y lotos de piedra. Los 2 niños ahora son mayores y les gusta correr por la ladera de la montaña, recogiendo lotos de piedra, mientras Luna enciende incienso y limpia la estela. Pascual se sentó, colocó un manojo de hojas secas de limoncillo sobre la tumba y susurró suavemente: «Hermana, acabo de terminar de tocar una nueva. Estatua en la Catedral de Concepción. Los niños también son buenos. Mi esposa sigue siendo tan gentil como siempre. Puedes estar seguro de que viviré bien tal como dijiste». El viento soplaba, trayendo consigo el olor a incienso mezclado con el aroma de las hojas de limoncillo, como si Micaela estuviera sonriendo en algún lugar entre las nubes. Un día, a principios de primavera, cuando Pascual tenía 42 años, recibió una orden especial: tallar un gran relieve para la iglesia de su ciudad natal. Es un relieve que cuenta la historia de los canteros venezolanos, con la imagen de una mujer sentada junto a un pozo, con el pelo largo, sosteniendo un manojo de hojas de limoncillo, con los ojos mirando a lo lejos hacia la montaña. Pascual sostenía un pincel de muestra, tallando cuidadosamente cada trazo como si estuviera tallando la silueta de Micaela en la piedra. Trabajaba día y noche, sus manos eran ásperas y pulidas en cada detalle. Mientras trabajaba, recordaba las tardes en que se sentaba con el pelo bajo el árbol de higuera y recordaba las palabras que una vez dijo: «Pascual, hagas lo que hagas, debes ser amable como una piedra, duradero». Cuando se completó el relieve, todo el pueblo vino a verlo, admirando la exquisita talla. La hermana Luna se paró a su lado, tomó la mano de Pascual y dijo en voz baja: «La tallas tan hermosamente como si fuera real». Pascual sonrió, con los ojos amargos. «Ella siempre es real, solo quiero quedarme con un poco de ella para mi ciudad natal». La noche de su inauguración, la luz de la luna brilló sobre el relieve, resaltando la figura de la mujer, como si Micaela estuviera parada allí en medio del espacio sagrado de la iglesia, sonriendo a Pascual. A medida que pasaba el tiempo, el cabello de Pascual se volvió más gris, pero su sonrisa seguía siendo tan cálida como el sol de primavera en las montañas de Venezuela. Los 2 niños crecieron. El mayor fue a la universidad y el menor comenzó a aprender el oficio de la piedra como su padre. Luna sigue siendo trabajadora. Todavía mantiene una pequeña casa con esponja vegetal verde y fragantes macetas de hojas de limoncillo. Cada vez que Pascual regresaba a su ciudad natal, se detenía junto a la tumba de la hermana Micaela, colocaba un manojo de hojas de limoncillo y le contaba sobre su vida, sobre las nuevas estatuas, sobre sus hijos, sobre los días tranquilos que había cumplido su promesa para siempre en su alma. Así que nuestra historia está aquí. Únase a la conversación en esta sección de comentarios de video y forme parte de nuestra familia de narradores apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones fuertes y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las aventuras amorosas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro apasionado y dramático canal de aventuras. Cada historia es real.
Esperamos verte en las nuevas historias por venir.